Participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condori, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional, Centro de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de Anestesia en Podología. Esta ponencia estará a cargo por el podólogo Marco Antonio Hernández Díaz. Antes de iniciar con la ponencia, mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener el micrófono apagado durante el desarrollo de la ponencia. Las preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Y para la coordinación de la entrega de certificados y envío de la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el chat de Zoom. Bien, eso sería todo. Buenas noches, doctor. Le doy el pase. Gracias, ahí está la presentación. Bien, vamos a ver el tema importantísimo, anestesia en podología. El marco teórico al respecto. Bien, el dolor. Todos tenemos una noción clara de lo que es el dolor, de alguna manera. Todos de alguna forma hemos vivido con esto. Vamos a decir que no hay un fenómeno que sea tan universal, tan misterioso, tan preocupante en todas las épocas, en todos los pueblos y en todas las culturas que no haya planteado una búsqueda a su solución, porque tal parece que el dolor no es placentero, es algo que evidentemente a ninguno de nosotros nos gusta como tal, es un estigma, parece que decrece la calidad de vida, por lo tanto siempre se estuvo desde el principio en la búsqueda para poder solucionar el dolor. Curiosamente, el ser humano nunca solemos cuestionarnos qué sentido tiene la alegría, qué sentido tiene el placer, el éxito de la vida. Ninguno de nosotros en un sentido religioso ofrece a la deidad nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro placer, no, sino que por el contrario, ofrecemos a la deidad nuestro dolor, como si el dolor fuera de utilidad a dicha deidad, pero tal parece que nuestro dolor como tal es un enemigo. El dolor entonces es una percepción sensorial localizada, subjetiva, intensa, variable. Un individuo sufre de forma diferente el dolor a otro. El dolor es resultado de un estímulo por parte de las terminaciones nerviosas libres, sensitivas, todo el sistema nervioso como tal, traduciéndose en una sensación desagradable, agonizante. Eso es dolor. Se considera el dolor entonces como un síntoma. El dolor está presente en el inicio de muchas enfermedades, en los procesos agudos sobre todo. Debido a que el dolor entonces acompaña la enfermedad aguda, todos los procesos inflamatorios, inicios patológicos, como vamos a verlo como una respuesta a los procesos lesivos, de tal forma que cuando se busca la intervención médica profesional es necesario la manipulación y otras cosas. Esta condición de dolor entonces hace difícil como tal la atención del dolor. Mucho tiempo fue difícil la maniobra de la atención del dolor. Cualquier proceso de curación en un estado agudo resulta doloroso, así es que desde el principio, además de aliviar la enfermedad y el dolor, se buscó la forma de hacer los procesos de atención del paciente lo más cómodo posible. Sí, pasemos a la historia de los anestésicos. Desde la antigüedad ya hubo intentos por todas las culturas de tratar de eliminar el dolor. Hipócrates y Galeno no fueron la excepción, fueron los primeros que insistieron en utilizar en los procesos de atención las esponjas marinas empapadas de diversas mezclas. Algunas de estas plantas muy conocidas, como la amapola, de la que se extraía una goma, conocida desde lo milenario y su actividad analgésica,
el opio, la mandrágora, el beleño, todas estas en una infusión aplicada a una esponja para tratar de conseguir que el paciente disminuyera su sensación del dolor. Hubo otros métodos, pues, desde el antiguo. Por ejemplo, las crónicas nos dicen que los asirios, con frecuencia, lo que ellos hacían era trataban de estrangular al paciente para tratar de privarlo de oxígeno hasta que éste cayera desmayado. Sí, le producían la inconsciencia debido a la hipoxia. Basta, pues, no es necesario decir lo incómodo o lo peligroso que pudiera resultar este hecho. Con el tiempo se siguió utilizando dicho método de producir la hipoxia a través del estrangulamiento, hasta que después se optó en algunos intentos, imagínense, golpear la cabeza del paciente con un madero para tratar de inducirle la inconsciencia. Imagínense lo difícil que era calcular un golpe al cráneo para tratar de no lesionarlo o incluso matarlo en el intento, imagínense. Para el año 3000 a.C., los antiguos egipcios ya conocían plantas como la dormidera, en la cual utilizaban una infusión y se la daban a los bebés para que de plano durmieran toda la noche sin molestar a los papás. Sí, la dormidera, la amapola. Hoy día parecería cruel e ilógico tratar de hacer esto con un menor de edad, puesto que ya conocemos hoy día con la medicina moderna los posibles efectos peligrosos que ocurren en el sistema nervioso del menor al utilizar estas sustancias. En la época o en los inicios modernos de la anestesia, podemos ver, por ejemplo, que la anestesia inició oficialmente cuando hubo avances científicos en el descubrimiento de algunos gases en estado puro, por ejemplo, el óxido nitroso o el nitrógeno, que durante mucho tiempo se ha utilizado. Estos fueron descubiertos por el médico Joseph Priestley y Daniel Rutherford, respectivamente. A raíz de estos hallazgos, se fundó el Instituto de Medicina Neumática de Clifton, Inglaterra, con muy buenos éxitos en el principio al utilizar este gas en inhalaciones. Humphrey Davy se hizo cargo de este instituto en 1799. Se dio a la tarea, pues, de investigar la utilización de este gas para poder utilizarlo en la situación de la analgesia y la atención del dolor en los pacientes. Sin embargo, este mismo médico, años atrás, cuando él tan solo contaba con 17 años, inhaló el gas, lo probó en su persona. Él pudo experimentar una gran relajación muscular, dice, y mucha alegría, según declaró él. Esta es la razón por la que a dicho gas, el óxido nitroso, se le conoció y todavía se le conoce hasta la fecha como el gas hilarante, el gas de la risa o el gas de la felicidad. En 1800 publicó un libro sobre la manera de la utilización de dicho gas y cómo se pudo utilizar en la extracción, pues, de muelas cordales conocidas también como las muelas del juicio, que resultan muy molestas. Horace Wells experimentó lo posible un anestésico por el cual fue invitado a su pueblo natal para realizar una demostración de la cual en un paciente se le tenía que extraer un diente. Entonces Wells utilizó su sustancia, se la aplicó al paciente, procedió a la maniobra, a la extracción de la pieza dental, pero entonces el paciente empezó a gritar grandes gritos por el dolor. En ese momento, Wells fue considerado un mentiroso por el pueblo y siguió adelante. Sí, horas al haber dicho, bueno, fracasé como tal, no se desmoronó, sino que siguió en sus estudios.
Después de esta demostración o este fracaso en su demostración, un amigo de él, otro médico, William Morton, comenzó a trabajar en pruebas con éter, sí, éter, esa sustancia volátil, gran aromática, en él mismo, en amigos y en su propia mascota. Al ver el éxito que tuvo, resolvió crear un dispositivo de vidrio donde ponía una esponja empapada del éter por una entrada y en otra el paciente podía aspirar el éter hasta que quedaba inconsciente. Morton, lleno de optimismo, se dirigió a la Universidad de Harvard, pidió audiencia y decidió demostrar su dispositivo para anestesia a través del éter, y el 16 de octubre de 1876 se programó dicha audiencia. Sí, ahí mismo ante un sínodo de médicos en Harvard se procedió pues a demostrar en un paciente que tenía un problema en una glándula submaxilar, se le adormeció, cayó en estupor, se hizo el corte limpio quirúrgico y la sorpresa delante de todos los médicos de ver cómo aquel paciente no había despertado gritando. Así es que se consideró por mucho tiempo un logro el éter como un anestésico que hacía caer en un sueño y estupor a los pacientes relativamente seguro. Entonces, Wells se apresuró a patentar su descubrimiento, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que ya existía un químico, Charles Thomas Jackson, que ya lo había patentado. Tiempo después se decidió a través de la Academia de Ciencia y de la Asociación de Médicos que el logro se lo llevaran los dos, así es que el reconocimiento fue para los dos tiempo después. 1859, Albert Niemann, médico alemán, observó en una preparación del polvo de cocaína, que ya era relativamente conocido la cocaína. Él utilizó el polvo en su lengua, lo probó, vio que era amargo, pero sí le llamó la atención cómo se adormecía la lengua y cómo había personas que de una forma, vamos a decir que empírica, sobre todo en el sur de América, la utilizaban para adormecer la dentadura de los niños en dentición. Así es que se popularizó para ello. Y en 1862 el doctor Moreno preparó la primera forma química farmacéutica, el acetato de cocaína, con el que desarrolló investigaciones en un futuro, y esta acetato de cocaína la diluyó, la infiltró directo en un nervio, logrando por primera vez en la historia el bloqueo nervioso a través del método aguja hipodérmica con esta sustancia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una imagen de la época, el Lloyd Manufacturing Company, que era cocaína pura, ¿sí? Imagínense, cocaína pura para tus hijos, a los bebés en dentición que tenían fiebre, a veces convulsiones, etcétera, nada más por el mero hecho de la dentición. Así es que los padres se sentían muy agradecidos por la cocaína en polvo, la cual aplicaban sin problemas. ¿Pueden imaginarse ese hecho? Bien, aquí tenemos un cuadro de la cronología del desarrollo de los anestésicos con el tiempo hasta que surgió la farmacología y tiempo después la especialización de medicina, ¿sí? Para anestesiología tenemos aquí los primeros: cocaína, benzocaína, procaína, tibucaína, tetracaína, lidocaína, clorprocaína, mepivacaína, bupivacaína, etidocaína, ropivacaína y levobupavicaína, ¿verdad? Vamos a decir que de los más recientes, ¿sí? Ahí tenemos el cuadro, las fechas y sus descubridores. Bien, ¿qué es lo que ocurre en teoría con la administración de fármacos que buscan la analgesia y la anestesia? Bien, la analgesia es el proceso tal en la que se va a inferir directamente sobre el estado de carga
fisiológico eléctrico de los nervios para disminuir su actividad o potencialidad de carga. Los nervios son estructuras que van a producir potenciales de carga eléctrica, sí, como el corazón. De hecho, el corazón puede producir estas situaciones de contracción muscular rítmica debido a una red de nervios conocida como haz de His, el cual lleva impulsos eléctricos. Son impulsos eléctricos de polarización y despolarización. Bueno, en el sistema nervioso periférico nociceptivo, el cual está encargado de percibir todos los impulsos y después convertirlos tanto en dolor. Esos procesos se mueven a través de impulsos eléctricos, pero debido al estado bioquímico de polarización y despolarización de los nervios. Así es. Estos nervios entonces van a ser captadores de estímulos. Sí, tenemos las terminaciones nerviosas libres que van directamente en la piel o aquellos corpúsculos nociceptivos que se encuentran en la dermis. Tenemos estos receptores puestos aquí. En resumen, terminaciones nerviosas libres son aquellas las cuales se encuentran en forma de placa libre prácticamente en la superficie de la piel y en algunas vísceras. Terminaciones encapsuladas son corpúsculos representativos en la anatomía de la piel y están ahí precisamente porque la piel es uno de los principales órganos nociceptivos, ¿sí? Que van a percibir no únicamente la situación, por ejemplo, del gusto, el oído y la visión, sino también el resto de los sentidos en la piel. Tenemos terminaciones encapsuladas, discos de Merkel, que se encarga del tacto superficial, los corpúsculos de Meissner, del tacto grueso, y la vibración de baja frecuencia, el bulbo de Krauss, el cual percibe el frío, Ruffini, calor, y el corpúsculo de Pacini, que tiene el tacto profundo y la vibración de frecuencia alta. Aquí tenemos la representación anatómica de todas las estructuras y cómo en conjunto nos van a ayudar a la percepción nociceptiva de todos los estímulos. Frío, calor, vibración, sí, tacto fino, profundo y el dolor como tal en las terminaciones nerviosas libres. Toda fibra nerviosa hacia el sistema periférico en realidad son fibras, sí, fibras nerviosas que están cubiertas de material protector, algunos de ellos abundantes en un complejo proteínico llamado mielina. Por lo tanto, las fibras nerviosas periféricas se van a dividir en dos clases, las mielínicas y las amielínicas. Las mielínicas, como su nombre lo indica, están cubiertas por la mielina. Dentro de estos corpúsculos se encuentran las fibras de dos clases, la fibra beta y la delta. Beta y delta. Y las amielínicas como tal. Sí, estas mielínicas y amielínicas, cada una tiene su propia fisiología y anatomía, van a diferenciarse anatómicamente por el diámetro sobre todo, y en la fisiología hablamos de la función. Las mielínicas se caracterizan por ser motoras propioceptivas, la presión táctil, la propiocepción, los estímulos motores como tal. Sí, son las mielínicas encargadas sobre todo de llevar los impulsos del dolor, la temperatura y el tacto. Sí, estas fibras son autonómicas y preganglionares que se encuentran adosadas en el cordón de la médula espinal. Y las amielínicas especializadas en llevar la acción del dolor, la temperatura. Son fibras simpáticas, pero posganglionares, ¿sí? A diferencia de las mielínicas.
Bien, en el bosquejo de la utilización del bloqueo nervioso, sí, la intromisión de una sustancia considerada como analgésica o anestésica, lo que va a hacer es cambiar el potencial de carga de dicho nervio. A eso le llamamos polarización y despolarización. Cuando hablamos de producir una carga, es negativa y positiva. Por ejemplo, cuando hablamos del potencial de carga negativa, decimos que la célula está en reposo y está hiperpolarizada. Cuando decimos que es positiva, es porque la célula está en acción y el potencial de acción es despolarizar. Es exactamente igual como cuando vas a tomar una fotografía, vas a producir una carga y entonces viene el flash de polarización y despolarización. Cuando llega el anestésico precisamente a los niveles superficiales del nervio, microscópicamente las células nerviosas están aptas para llevar a cabo un aumento o una disminución de la carga eléctrica. ¿Cómo son capaces estas células nerviosas de producir electricidad, es decir, polarizar y despolarizar? Bien, todas estas células nerviosas se cargan a sí mismas a través de la captación de electrones. Sí, recordemos que los líquidos corporales y las propias células dependen de los electrolitos. Dos importantes electrolitos para la actividad nerviosa eléctrica, y no solamente aquí, sino prácticamente de todas las células, pero en especial de las células nerviosas, son potasio y sodio. El potasio y el sodio se va a mover a través de los poros de las células, a través de un medio de transmisión de los electrolitos en los canales que van a involucrar una enzima llamada ATPasa. Cuando se hace presente dicha enzima, hay una apertura de los poros de la célula y permite el intercambio entre el sodio y el potasio. Sí, el sodio por lo regular se encuentra afuera y el potasio dentro. Cuando ocurre un intercambio de varios movimientos moleculares dentro y fuera del sodio y el potasio en una milésima de segundo, imagínate lo que es que en una milésima de segundo estas aperturas o puertas de los poros de la pared celular de dichas fibras nerviosas entran y salen los electrones de sodio y potasio. Ese movimiento tan rápido en una milésima de segundo produce una ganancia de carga. Esta carga eléctrica se va a través de los impulsos, ya sean de los axones y luego a través de la mielina, entregando así la carga a través de un impulso. Eso es la forma en la que se produce, pues, el impulso nervioso que va a producir, entre otras formas, por ejemplo, el dolor. Así es que imagínate que existe una lesión, existe un evento traumático que está produciendo dolor en un sitio, imagínate una onicocriptosis. Una vez que se introduce el fármaco que va a producir la analgesia o la anestesia, va a llegar al sitio en el exterior de las fibras nerviosas. Estos en este momento van a bloquear estos canales que vemos aquí. Imagínate que se cierran, se taponean así con moléculas de tapón que van a ocluir estos mecanismos. Imagínate, estas compuertas se abren y se cierran varias veces por segundo, y una vez que llega esta sustancia, estos poros se bloquean y ya no puede haber movimiento de carga. Así es como funciona en el anestésico.
Y ahí es cuando vamos a decir que tenemos un bloqueo local, independientemente de la forma en cómo llegue dicha sustancia analgésica o anestésica, se produce la acción nervio periférico y luego en orden de los nervios más profundos dentro de la fibra, ¿sí? Y ahí van en orden. En ese momento decimos que hay una analgesia o anestesia local. Bien, pero ¿de qué se tratan estas sustancias? Analgésicos, anestésicos locales, bien, tenemos de origen natural, de origen sintético, unos son mixtos, otros son sustancias simples. Según por su estructura decimos que son ésteres y amidas. Por el tiempo en que duran haciendo anestesia tenemos el tiempo de acción, ¿sí? Y la vía de administración parenteral, mixta o tópica. En podología vamos a utilizar, debido a la tensión regional del pie, pues precisamente la anestesia local. Tenemos estos dos, ésteres y amidas, dos grupos principales de anestésicos. Ésteres, cocaína, procaína, cloroprocaína, tetracaína. Y las amidas, que por su acción en la medicina son mucho más utilizadas, como lidocaína, prilocaína, mepivacaína, bupivacaína y ropivacaína. Ahí están esos dos grupos, ésteres y amidas. Tenemos un cuadro de relación, precisamente, de la potencialidad o la acción profunda de cada uno de estos anestésicos. Bien, por lo tanto, vamos a hablar entonces en podología como anestesia local. Sí, anestésicos locales, tenemos principalmente la lidocaína. La lidocaína es la más ampliamente utilizada en los servicios médicos y también en podología es la más, vamos a decir, la más conocida, la más económica, y vamos a decir que desde el punto de vista farmacológico es una de las más seguras. La lidocaína, también llamada silocaína, es un fármaco preferentemente de la familia de los anestésicos locales, pertenece precisamente a esto. Concretamente, el tipo es de aminoamida, entre los que también se encuentran, como ya vimos, la tibucaína, mepivacaína, etidocaína, prilocaína, bupivacaína y ropivacaína. Actualmente es la más utilizada por los odontólogos y por un ende de profesionalización, los podólogos igualmente la adoptamos. Todos conocemos, los que trabajamos con la lidocaína, conocemos ampliamente su acción y sobre todo sabemos que tiene un efecto antiarrítmico. Sí, en la medicina de urgencia se utiliza la lidocaína en aplicación pericordal, o es decir, en el corazón, en la zona precordial directamente, o vía intravenosa transtraqueal para poder ayudar en las arritmias ventriculares malignas, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Por lo tanto, la lidocaína, esta es la razón que es la más utilizada, sobre todo en medicina de urgencia. El 90% de la lidocaína se va a metabolizar vía hígado a través de la hidroxilación de su núcleo aromático, y hay otras vías metabólicas que aún no han sido identificadas, pero se sabe desde luego que es excretada los metabolitos a través del riñón. Obra un efecto con más rapidez y mayor duración que la mayoría de los anestésicos derivados de los ésteres como la cocaína y la procaína. Esta es la razón por la que se prefieren esta clase o este grupo de anestésicos. Y que la lidocaína pues es de una acción muy rápida. Sí, características: acción analgésica rápida, la potencia es media y la latencia breve de 3 a 5 minutos. La duración es de 2 horas, así es que pues ampliamente se puede realizar una maniobra de curación importante en podología
una tensión de onicocriptosis. Por ejemplo, viene presentación 20 miligramos por mililitro, ¿sí? Dosis máxima 5 miligramos por kilogramo. Su toxicidad es débil, ¿sí? La toxicidad sistémica, por eso sigue siendo una de las preferidas. Presentación ámpula, gel, crema o aerosol, puesto que se absorbe rápidamente por la piel y es utilizada en dolores musculares, lesiones, etc. En podología se utiliza o se usa únicamente la presentación que no tiene epinefrina. Sí, hay una presentación lidocaína utilizada por los odontólogos que vienen cartuchos con epinefrina, que es un vasoconstrictor potente. No la utilizamos en podología porque, obvio, podemos utilizarla zonas sacrales como los dedos. Podríamos provocar un accidente como la gangrena. Así es que entonces todo podólogo sabe que se puede utilizar sin epinefrina. Aquí están las dos presentaciones. Incluso el código de color hace imposible que se cometa un error en la elección de la lidocaína con y sin epinefrina. Bien, bupivacaína, acción analgésica un poco más lenta que la lidocaína. Hay que esperar un poco más después de su administración. Potencia media, la latencia es más larga, 25 minutos, la duración igual, la duración de hasta 7 horas, la presentación de 7.5 miligramos por mililitro, la dosis máxima son 2 miligramos por kilogramo o hasta 150 miligramos. Hay que aclarar que la bupivacaína, su toxicidad sistémica es mucho mayor, por la que se seguiría utilizando la bupivacaína como segunda elección. Se sigue prefiriendo la lidocaína. ¿Cuál es la ventaja de la bupivacaína? Que a diferencia de la lidocaína, esta puede realizar un bloqueo motor hasta del 75%. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos a hacer una infiltración muscular, infiltración, por ejemplo, en una articulación, en un dedo, como tal, no se va a producir un bloqueo motor, se continúa moviendo. Si utilizamos, vamos a decir, directamente sobre un músculo flexor o extensor, al hacerlo con lidocaína, continúa funcionando. Pero si utilizamos la bupivacaína en un músculo flexor y extensor, por ejemplo, la contracción es lenta, ¿sí? E imperfecta debido al bloqueo motor. Por eso la bupivacaína se utiliza precisamente en bloqueos motores y en podología es de elección en segunda clase. Mepivacaína, acción analgésica lenta, potencia media, latencia corta, duración 7 horas, presentación 7.5 miligramos por mililitro, dosis máxima 5 mililitros, inferior a la lidocaína, es de mayor toxicidad sistémica, bloqueo motor completo, misma presentación, ámpula y solución inyectable. En podología es de segunda elección y pudiéramos decir que de tercera elección, puesto que el riesgo de toxicidad sistémica es mucho mayor. Ropivacaína, de las últimas elecciones en Pharma, acción analgésica lenta, potencia media, latencia corta, aunque mucho mayor que la de mepivacaína, hasta 15 minutos, duración de hasta 6 horas. La ropivacaína es segura en la atención de podopediatría, la atención del menor en podología, porque la bibliografía farmacológica nos dice que puede ser utilizada con seguridad en niños de 1 a 12 años, debido a que la maduración del sistema nervioso es imperfecto a través de las fibras nerviosas que post y preganglionares
Esto explica por qué los niños pueden experimentar una mejor analgesia con una menor cantidad de anestésico. Y si pensamos en que la ropivacaína está diseñada, una mínima cantidad es suficiente para producir una anestesia o analgesia en el menor. La ropivacaína, la diferencia del resto de los anestésicos es la cantidad, ¿sí? La dosis. En una dosis inferior de 15 mililitros para la infiltración digital, vamos a decir, del dedo grueso, del hallux, se va a producir una analgesia. Y cuando es superior, entonces es anestesia. Esta es la situación por la que la ropivacaína puede ser utilizada en maniobras ortopédicas, ¿sí? Para analgesia o bloqueo. El bloqueo motor es completo, así es que también puede ser utilizado en atención de ortopedia. Vamos ahora al anestésico tópico. Tenemos una pomada EMLA, lidocaína, prilocaína. Es combinación de los dos. Hay una sinergia, 25 miligramos. Uso tópico directo sobre la piel intacta. Es preferida para hacer alguna maniobra mínima invasiva de la piel, como el peeling, el láser, los tatuajes, biopsias, vacunas, etcétera. En la piel lesionada se utiliza directo en heridas para la realización de la curación directa. En mucosas para cirugías pequeñas. Los efectos, analgesia de la piel de 1 a 2 horas y después de aplicarse, dicha acción puede continuar, ¿sí? Hasta 1 o 2 horas. En una maniobra simple de espiculectomía o de una onicocriptosis de primer grado puede utilizarse con una aplicación directa, dejarlo actuar por un par de minutos y proceder. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, si se aplica una porción y se procede a hacer una oclusión y dejarlo actuar por unos minutos con un parche oclusivo. Anestesia local, podemos utilizar el spray frío, cloruro de etilo, lo que se conoce como crioanestesia. Es una aplicación en frío para disminuir la sensación de dolor. Son gases refrigerantes, el principal es el tetrafluoroetano. En traumatismos, en contusiones, golpes directos, de ahí que sea el ideal en la podología deportiva. Se utiliza solo en piel intacta y la aplicación debe de ser al mínimo de 15 centímetros de distancia, ya que la aplicación directa en sitio en una menor distancia pudiera producir una quemadura. ¿Sí? Bien, bloqueo digital. Cuando hablamos del bloqueo digital, estamos hablando de una maniobra de infiltración con la utilización del anestésico a través de una hipodérmica. Sí, aquí tenemos una fotografía. Así es que vamos a revisar brevemente en qué consiste la maniobra de la infiltración directa para bloqueo digital. Bloqueo digital, uno de los métodos para el bloqueo digital se conoce como bloqueo o anestesia troncular. Después de la anestesia troncular tenemos técnica en alas. Ahorita vamos a revisar. Bien, una vez que el criterio clínico nos lleva al bloqueo digital, entonces debemos conocer las contraindicaciones. Quiero hacer la aclaración. Cada uno de los profesionales de salud y en podología debe de verificar y conocer las normas vigentes en cada país para la maniobra de bloqueo digital. Bien, contraindicaciones: infección, edema, quemadura
traumatismo del tejido blando o síndrome de compartimento. Si hubiera cualquiera de estas anomalías, vamos a decir, en pie o en zona acral, debemos de pensar en que es una contraindicación. Por lo tanto, este bloqueo digital no se va a realizar. Si hay cualquiera de estas situaciones, entonces se procede al bloqueo regional, el cual se refiere a nervios próximos a la articulación de tobillo, que es completamente diferente los bloqueos regionales que no vamos a analizar en este tópico. Bien, una vez que evaluamos que evidentemente no hay contraindicación, tenemos que saber que puede aún con todo ocurrir dolor al momento de administrar el anestésico. ¿Sí? ¿Por qué ocurre el dolor al momento de administrar el anestésico? Por el cambio del pH. Hay que recordar que el pH neutro fisiológico interno es de 7.45, 7.35, más o menos 10 décimas de pH. La mayoría de los anestésicos son bastante ácidos, hasta 5 pH. Por lo tanto, se debe de hacer una neutralización buffer en la que directo en el ámpula del anestésico se va a introducir gluconato de calcio o carbonato cálcico para poder neutralizar. Luego viene la técnica, el instrumento, el calibre de la aguja. Sí, hay calibres gruesos y algunos más delgados, pero que pueden resultar traumáticos. Por lo tanto, debemos de amortiguar el pH del anestésico y utilizar los calibres más finos, 27 o 30G, para minimizar el dolor al momento de la técnica del bloqueo digital. Hay que entender que muchas de las veces el manejo también es psicológico debido al paciente nervioso. Aquí es donde entra el profesionalismo y la capacidad del podólogo. La técnica, hay que recordar, se debe de inyectar lentamente. Se prefiere el anestésico a temperatura ambiente alrededor de los 37 grados centígrados. Sí, hay que recordar que una vez que hacemos la antisepsia completa, vamos a proceder a la inyección de la solución. Vamos, por ejemplo, en la base del dedo para proporcionar la anestesia local. O es en base de dedo o es hacia el extremo del dedo, depende de la selección de la técnica o del sitio en el que vayamos a proceder. Pero regularmente cuando ocurre, por ejemplo, en una onicocriptosis, procedemos el bloqueo digital. ¿Qué ocurre? Lesiones del dedo, cuerpos extraños, onicocriptosis y lesión de la uña, procesos de abulsión, abulsión traumática, abulsión quirúrgica y, desde luego, como mencionamos, en la onicocriptosis. Antes de anestesiar, sí, hay que entender que no debe existir el compromiso de la circulación digital. Pacientes con una circulación intacta que no tengan importantes enfermedades o obstrucciones hacia la zona acral, síndrome de Raynaud, etc. Luego, la infección de la piel o del tejido a través de la cual va a pasar la aguja. Si existe alergia al agente, debemos de extremar precauciones con la historia clínica y la verificación de la historia, porque si hay una hipersensibilidad o alergia, esto pudiera convertirse en una emergencia médica. Recapitulamos, nunca vamos a utilizar el uso de vasoconstrictores como la epinefrina, porque pueden ocurrir, como vemos aquí, efectos de gangrena. Bien, luego entonces seguimos revisando la evidencia científica
nos dice entonces que vamos a utilizar los anestésicos más conocidos, la lidocaína, verificar el tipo de paciente. Si vas a elegir isquemia, puedes utilizar un anillo hemostático, es el más cómodo. Sí, hay que recordar que el anillo hemostático va en códigos de colores. Según los estudios dicen, no es necesario que exageres con el torniquete en dedo, debido a que es una zona acral, pudiera sufrir daño nervioso importante. Por lo tanto, vamos a hacer a través de la isquemia con anillo lo más suave posible, no más de 60 minutos. Es menester mencionarlo, aunque ninguna maniobra en podología debería de durar más. No podemos imaginar una maniobra en podología como onicocriptosis que dure tanto, ¿verdad? Bien, material, jeringa, mínimo 3 mililitros, aguja calibre, el más fino que se pueda precisar, tomar nuestro anestésico local, amortiguarlo con el bicarbonato de sodio. El bloqueo digital se va a conseguir normalmente no más de 3 mililitros de solución. Por lo regular es 1.5 mililitros por lado en cada zona de bloqueo. La más cómoda es la 30G. Aquí tenemos el material. Bien, no olviden la preparación aséptica de la piel, povidona iodada, clorexidina, alcohol. ¿Sí? Hay que preparar nuestra solución antibacteriana para incluir tanto el área lesionada como el sitio de inyección. Vamos a escoger entonces la técnica ideal. Vamos a comenzar con el área de atención, frotar hacia el exterior en forma circular, y entonces la alternativa sería como sigue, es empapar durante 5 minutos en una solución antibacteriana. Sin embargo, la indicación en enfermería es aplicar alcohol directo, movimientos circulares con torunda y proceder a la infiltración. Independientemente de la técnica que vayamos a escoger, hay que puntualizar lo siguiente. Se introduce la aguja lentamente para minimizar el trauma y el dolor. Vamos a avanzar e inyectar. ¿Sí? Avanzar e inyectar. Y debe de ser lentamente para evitar la distensión de los tejidos. Esto significa que una vez que la aguja se introduzca en la zona del bloqueo del dedo, se empuja el émbolo suavemente, se empieza a retirar la aguja al mismo momento en que se continúa empujando el émbolo para evitar que se forme una pápula grande, ¿sí? Bien, luego retraer lentamente el émbolo. Antes de empujar la solución del anestésico, se debe de hacer tracción, presión negativa para verificar que el anestésico no está en sitio vascular, ¿sí? En sangre. Se procede entonces a introducir, se introduce y se va retirando al mismo momento que se empuja el émbolo. Se puede tomar entre 10 a 15 minutos para un efecto anestésico completo. Por lo tanto, en la onicocriptosis y en el bloqueo del dedo, una vez que infiltres, debes de dar tiempo. ¿Sí? De las técnicas como tales, ¿cuáles conoces? Bien, tenemos aquí el bloqueo nervioso truncular digital, en la que se va a incidir lateralmente el sitio, dividiendo el dedo en un reloj, vas a introducir lateralmente en las 10 de la noche y en las 2. En las 10 y en las 2. Ahí se conoce como bloqueo de rama nerviosa. ¿Sí? Ese es el dedo. Bien.
Tenemos la técnica H, es exactamente igual. Observa, vas a dividir tu dedo en 4 cuadrantes, vas a introducir la aguja en 4 puntos, como sigue. En la parte superior digital se introduce la aguja perpendicularmente hasta llegar al fondo del cuello del dedo. Se aspira para verificar que no entra sangre a la jeringa. Se va introduciendo lentamente y al empujar y al introducir lentamente vas retirando la aguja hasta llegar al sitio de inserción, pero sin sacar la aguja, sin sacarla. Luego vas a girarla a 90 grados y ahora te vas a ir por debajo del flexor. Y lo mismo, ¿sí? Va a ocurrir por debajo del extensor y por debajo del flexor. Esta se conoce como técnica H, ¿sí? Ahí está, dividiendo los sectores en 4 y yéndonos lateral, obsérvese. ¿Sí? Esa es la técnica H. Tenemos la técnica de bloqueo en alas. Esta es cuando nos referimos a la técnica de atención en suturas y curaciones en onicoexéresis o en curaciones de matriz, ya que no se prefiere en las maniobras de onicocriptosis porque si están infectadas, los casos pudieran complicarse. Recuerden, esta es la razón por la que la mayoría de los podólogos no están de acuerdo en la técnica en alas cuando estamos hablando de una onicocriptosis de segundo y tercer grado. No es ideal. Tal vez en una espiculectomía, extracción de cuerpo extraño y en inicio de onicocriptosis de primer grado. En ese sentido, preferimos la utilización de la técnica en H, que es la más simple, la más segura de maniobra para realizar el bloqueo de esta forma. Bien, hemos llegado al final de esta presentación. ¿Dudas? Tenemos 3 minutos para despejar dudas. Sí, por lo regular, cuando adquieres con tu proveedor farmacológico la presentación de lidocaína, silocaína, la marca más conocida es pisacaína, ¿sí? Vamos, lidocaína al 2%, vas a tomar aproximadamente en una ámpula 60 mililitros, vas a tomar 3 mililitros de gluconato cálcico. El gluconato cálcico lo puedes conseguir en las farmacias, ya te venden el ampulita ya de solución de gluconato cálcico, te la venden en una solución, en una ámpula, rompes el ámpula, vienen aproximadamente 2 o 3 mililitros, cargas, lo introduces en el ámpula, agitas y ya tienes el pH apropiado para hacer estas maniobras, ¿sí? Y ahí es como bajas la acidez del anestésico. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Es a través del gluconato cálcico, como les digo, ya lo adquieres así en una solución. Va a haber en una ampulita de 3 mililitros y viene la solución de gluconato cálcico, creo que viene al 20%. ¿Alguna otra duda? No, bueno, en el caso de los niños, sí, lo ideal es amortiguar, como estamos mencionando, para llevar el pH hacia el 7, aproximadamente así. Los niños requieren una dosis menor. Si vamos, la dosis de seguridad en un adulto es no pasarnos de 5 mililitros, en teoría, en un menor de edad ni siquiera se requerirían una dosis mayor de 1.5 mililitros. Para un bloqueo nervioso, en un niño, en un menor de edad, es aproximadamente 0.5 mililitros por lado aproximadamente. Realmente no necesitamos ni aumentar la dosis ni mucho menos, ¿de acuerdo?
O la dilución al 1% tampoco. Hay que dejarla así tal y cual al 2% y no pasarse de la dosis requerida de los 2 miligramos por kilogramo de peso. Ok. Mira, lo que hay que entender es que la técnica H, como tal, debes de introducir perpendicular e ir directamente hacia la profundidad. ¿Sí? Una vez que llegues hacia profundidad, como tal, hay que verificar, claro, con seguridad, que no introduzca sangre. Pero lo que tienes que hacer es aplicar en fondo. Empuja suavemente el émbolo en fondo. Cuando el émbolo comience a moverse, empieza a retirar la aguja sin dejar de empujar el émbolo. Lo que buscamos es que en todo el trayecto de la aguja hay que depositar suficiente cantidad de lidocaína. No hay que dejar de empujar el émbolo, porque como es difícil encontrar con una sola punción el sitio exacto de del nervio, lo que se busca es llevar anestesia a través de una difusión. Por lo tanto, asegurar la anestesia es empujar al momento en que retiras. Cuando llegas a la parte superior, haces exactamente la misma técnica, pero lateralmente hay que aplicar un poco más empujando el émbolo para asegurarnos aplicar suficiente cantidad en el transcurso de que retiras la aguja. Tal vez eso es lo que se necesita, porque aquí que lo que se busca es por difusión, ¿de acuerdo? Y el otro hay que dar un poquito más de tiempo, tal vez unos 5 minutos o hasta más, ¿de acuerdo? Sí, es la 30G. Mira, lo que pasa es que la Carpool, como es un acero muy flexible, está diseñado para eso. Incluso tiene una cobertura de silicona donde literalmente se va la aguja como mantequilla. Va a requerir de tu parte una técnica más suave, mayor técnica de mano, vamos. Es muy cómoda, eso sí. Es muy cómoda. Entonces, la ventaja de la Carpool es que puedes meter aguja al fondo como tal, ¿sí? Y hay que ir retirando e introduciendo suavemente. El otro asunto con la Carpool es que como es un calibre muy, muy pequeño, hay que hacer mucha atención en la parte inicial de la aguja, que no se vea mancha hemática, ¿sí? Porque ahí es difícil jalar émbolo para verificar que no está en espacio. Sin embargo, en mi experiencia yo he visto que aún con la Carpool hay mancha hemática cuando se va directo a cartucho, ¿sí? Sería la única precaución. Pero, como te digo, va a requerir más experiencia de tu mano, porque la aguja es difícil de llevar. Se va hasta profundidad, ¿de acuerdo? Creo que todavía nos queda. No, ya terminamos, chicos. Gracias por su atención. Licenciada, hemos terminado la sesión. Gracias entonces. Gracias por la atención, chicos. Nos vemos hasta la próxima.